Un feliz sábado para todos. Quiero darle las gracias a la iglesia por invitarme a compartir con ustedes estos momentos de reflexión en la palabra de Dios. Yo quiero comentar algo antes de comenzar. Yo no soy predicadora. Dios a mí no me dio el don de predicar. Yo dentro de la iglesia lo que hago es enseñar. Y para enseñar me gusta mucho valerme de la tecnología, porque la tecnología es buena también cuando la empleamos para bien. Por eso toda la presentación ustedes la van a ver así en PowerPoint, porque ahí está puesto no lo que yo pienso, sino lo que ha sido escrito. Eso es lo más importante. Este tema de hoy se llama Levantando el mensaje de salud, porque eso es lo que hago, enseñar sobre un estilo de vida saludable. ¿Y por qué tenemos que levantar el mensaje de salud? Bueno, es evidente, pues porque está caído. ¿Y cómo yo sé que está caído? Pues porque solo con mirar a mi alrededor yo puedo ver que hay muchísimas personas enfermas. Si este mensaje estuviera en el nivel que debe estar, los enfermos serían casuales, porque lo normal es estar sano, no enfermo. Estar enfermos a día de hoy es algo común, pero no es normal, porque no era lo que Dios quería para nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Más salud en todo. Para eso tenemos que seguir el estilo de vida que Él nos dejó, porque al final Él nos creó, Él nos redimió y Él sabe la mejor manera de vivir. ¿Cuál es? Para eso ha dejado leyes, y eso, o de eso también vamos a hablar en el día de hoy. Levantando el mensaje de salud, así se llama este tema. Y el versículo que digamos que le da apertura y que explica también ¿por qué tenemos que hablar de esto? Es la declaración de intenciones o esa gran declaración de amor que el Señor nos dejó en tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No solo quiere que tengamos salud a nivel físico, sino también a nivel mental y espiritual, porque la salud es un concepto integral. Pero hay más que eso. Hay veces que nosotros pensamos, erróneamente pensamos, que el tener salud depende de una decisión personal, de si yo quiero o no, yo opto o no tener salud. Pero recordemos, como decía el himno, que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. No nos pertenece cuando hablamos en ese sentido. Al final, nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios. Así que, de la misma manera en la que tenemos la responsabilidad de Dios de ejercer una mayordomía responsable con nuestro dinero, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con nuestras influencias, también tenemos que ejercerlo sobre nuestra salud, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo creo que podríamos solamente decir ese versículo o ese par de versículos y ya cerrar la presentación, porque ahí se resume todo. No somos nuestros y tenemos que darle cuenta a Dios, no solo por nuestra salud, sino incluso también por la salud de las personas que Él ha puesto a nuestro cargo. Me refiero, por ejemplo, a nuestros hijos. Si nosotros no vivimos o respetando esas leyes naturales, si vivimos todo el tiempo un estilo de vida en divorcio abierto con esas leyes, ya sea por rebeldía o sencillamente por ignorancia, pues nuestros hijos tampoco van a vivir un estilo de vida saludable y como consecuencia se van a enfermar primero nosotros y también ellos. Y de todas esas cosas, tarde o temprano le tendremos que dar cuenta a Dios. Fíjense si es importante el mensaje de salud, y allí se bajó el tren, no sé qué pasó, que miren lo que pasó. Solo tenemos que hacer o que recurrir un poquito a la historia de nuestra iglesia para entender hasta qué punto Dios quiere que nosotros levantemos este mensaje. El 21 de mayo de 1863 se organizó la iglesia adventista del séptimo día en Batesville, en Michigan, aquí en Estados Unidos. Y tan solo 2 semanas después, o sea, el 6 de junio, la hermana White recibió la visión de la Reforma Pro Salud en Oxford, Michigan. En esa visión se insistió en la dieta como punto principal, pero no el único. O sea, tan solo 2 semanas después de fundarse nuestra iglesia, el Señor le da una visión a esta señora, que es no solo cofundadora de nuestra iglesia, sino pionera en estilo de vida saludable,
saludable del siglo XIX, diciéndole, tienes que enseñar al pueblo sobre este mensaje de salud. Y el mandato desde aquel momento ha sido educar, educar y educar, porque la educación precede, digamos, que esa bendición de salud que todos estamos deseando. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en qué consiste al final ese mensaje de salud? ¿De qué estamos hablando? Pues aquí lo tenemos. De esto no podemos hablar ahora en detalle, porque en honor al tiempo pues no vamos a poder hacerlo, pero sí presentar una idea general. Resulta que Dios, en su inmensa sabiduría, nos creó de una manera determinada. Y aún antes de crearnos, porque organizó el universo para que este universo pudiera ser habitable para Adán y Eva en su momento como representantes de toda la humanidad. Aún antes de crearnos, Él organizó este planeta y diseñó una serie de leyes que son naturales, nos dio la ley moral y también estas leyes naturales de la salud, con el objetivo de que esa primera pareja se mantuviera sana. En la misma medida en la que nosotros, como descendientes de ellos, obedezcamos o vivamos cerca de esas leyes, más salud tendremos. En la misma medida en la que decidamos alejarnos, pues menos salud tendremos. Es la ley de causa y efecto. Y estas leyes, es curioso esto, pero eso será otro tema que hablaremos otro día, si Dios lo permite. Esas leyes en realidad son leyes de salud para mantenernos sanos, pero se convierten en remedios sencillos cuando lamentablemente estamos enfermos. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo puedan entender. Imagínense una persona que tiene problemas, por ejemplo, de diabetes. Y resulta que tiene problemas de diabetes porque come muchas grasas animales, que es la primera causa de la diabetes por encima de los carbohidratos refinados, porque no hace ejercicios y porque encima siempre tiene una vida sedentaria. Y además con muchísimo estrés. Resulta que esta persona va al médico, como es lógico, para que le mediquen por esa situación que tiene. En una situación así, pues hará falta en ese momento puntual. Pero esta persona, además de estarse tomando, por ejemplo, su insulina, insiste en seguir una vida que digamos que lo que hace es afianzar esa mala condición de salud que tiene. Y encima le pide a la iglesia que ore por él. Dice, hermanos, oren por mí porque tengo una crisis de diabetes tremenda. Bueno, nosotros empezamos a orar y orar por ese enfermo porque hay que orar en todo tiempo. Pero yo les pregunto, si esa persona sigue comiendo carbohidratos refinados, comiendo grasas animales y sigue una vida sedentaria, además con estrés, por más que nosotros oremos, ¿ustedes creen que esa diabetes se va a ir? No se va a ir jamás. Es la ley de causa y efecto, porque ha habido un quebrantamiento de esas leyes naturales y por más que nosotros oremos, si no decide esa persona obedecer, pues sencillamente no va a mejorar su condición. Por eso les decía que estas leyes son leyes para estar sanos y se convierten en remedios sencillos cuando estamos enfermos. Porque si esa persona con esos problemas de diabetes o una enfermedad cardiovascular o la enfermedad que tenga decidiera ponerse del lado de Dios, entonces permitiría que su cuerpo se ponga de verdad en armonía con la naturaleza y con su naturaleza, y esa condición, por supuesto, dependiendo de cuán lejos haya llegado, porque la curación no siempre es posible, pero si no se revierte del todo, por lo menos podría mejorar su calidad de vida, porque podría mejorar. Es la ley de causa y efecto. Hay leyes hechas que debemos respetar, leyes morales y leyes también sanitarias. Miren, yo hice una investigación con respecto al mensaje de salud, porque más allá de una dimensión, digamos, de salud física, tiene también una que tiene que ver con nuestra salud espiritual. Y me puse a investigar por qué en realidad este mensaje era tan importante para Dios y por qué tan solo 2 semanas después de haberse creado la Iglesia Adventista, Él se lo da a la hermana White. Y resulta que encontré, estudiando la Biblia y el Espíritu de Profecía, 9 razones, puede que haya más, pero 9 razones que resumen esta interrogante. ¿Por qué es tan importante el mensaje de la Reforma Pro Salud para mí? Aquí no hay ni una sola palabra puesta por mí. Todo son preguntas y respuestas de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Porque, insisto, lo que importa no es lo que yo digo, sino lo que ha sido escrito. En primer lugar, vemos en Mateo 23 lo siguiente. Porque, el primer motivo por el que este mensaje es tan importante es porque es parte del Evangelio.
Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Porque los principios de la reforma pro salud se encuentran toditos ellos en la palabra de Dios. Es parte del Evangelio y es una parte fundamental del Evangelio. Miren, nosotros como iglesia, pienso sinceramente que hemos cometido el error de pensar que nuestra gran misión es predicar y enseñar. Y es verdad que eso es una gran misión, pero no es la única misión, porque ahí me están enseñando un trío de lo que hacía Cristo, o sea, de lo que mandó a hacer a esta tierra también a sus discípulos, porque al final ser cristianos es como Cristo, por eso nos llamamos así. Él enseñaba, predicaba y sanaba, hacía tres cosas. Ahora, si nosotros nos centramos solamente en predicar y enseñar, pero no en sanar, pues estamos haciendo o estamos ejerciendo un evangelio que no está siendo completado. De hecho, durante los 3 años y medio de ministerio que duró, de tiempo que duró el ministerio de Cristo en esta tierra, fue más el tiempo que él usó para sanar que para predicar. Él primero sanaba y después predicaba. Y era lógico que así fuera. ¿Saben por qué? Vamos a otro ejemplo práctico, para que podamos poner esto en perspectiva y lo podamos entender. Imagínense que hay una persona que es vecino o familiar suyo, que usted tiene el deseo de alcanzarlo con el Evangelio. Pero resulta que esa persona tiene unos problemas digestivos tremendos, tiene gastritis. Yo nunca he tenido gastritis, a Dios gracias, pero me cuentan las personas que la tienen que sienten como una acidez, como algo que le quema las entrañas. Yo les pregunto, si ese familiar o ese amigo está con esa gastritis y usted tiene el deseo de darle estudios bíblicos, ¿usted cree que va a poder su cerebro estar en condiciones de asimilar lo que usted le quiere enseñar cuando se está rompiendo del dolor y del malestar? Eso es imposible hacerlo. Por eso Jesús primero siempre curaba y después predicaba. Pero además, les digo más, vivimos en un país, aquí no pasa, yo soy cubana española y soy americana, tengo 3 ciudadanías, pero en mis dos sobre todo en Cuba y en España, son países que han dejado mucho el tema del cristianismo, pero aquí no. Esto es un país, a mí me ha sorprendido, a diferencia de Europa, hasta qué punto, aunque se prediquen cosas a veces equivocadas, pero hasta qué punto Estados Unidos es un país cristiano. Miren, todas las iglesias o muchas iglesias predican el Evangelio, pero de alguna manera Dios nos ha puesto a nosotros como adventistas del séptimo día como depositarios especiales de este mensaje de salud. El mensaje de salud es un mensaje bíblico que es para todo el mundo, pero de alguna manera nosotros a través de estos preciosos libros tenemos esa misión especial. Y yo les voy a decir, no hay mensaje que abra más la posibilidad de alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio que la reforma pro salud. Porque quien no conoce a alguien enfermo, está enfermo. Donde quiera, en las familias, en el vecindario, entre los amigos, en los centros de trabajo, siempre hay personas enfermas. La gente sí sabe de Cristo, digamos, del Evangelio, que está Mateo, que está Juan, pero el mensaje de salud es el que abre las puertas a eso. Nosotros, si queremos en realidad, y ahora lo vamos a ver con citas concretas, ver a nuestras iglesias llenas, no con bancas vacías, tenemos que asumir el modus operandi que dejó Cristo, que al final es el dueño de este negocio. Él lo primero que hacía era curar a las personas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo voy a curar yo a nadie si yo no soy profesional de la salud, yo no soy médico, yo no soy enfermero? Bueno, en los tiempos antiguos, en aquellos tiempos, Jesús y los discípulos curaban a lo mejor a través de milagros. A día de hoy no se hace así. A día de hoy se nos ha dejado un mensaje importantísimo que si nosotros lo conociéramos, lo practicáramos y lo predicáramos, tendríamos más éxito en nuestra obra, inclusive a nivel misionero. Porque ese es su método, es que es así como funciona. Además, ya les decía esto, que Cristo primero curaba y después predicaba, y de hecho un evangelio de salvación y un evangelio de salud, y uno y otro va mano a mano. No se puede desligar, va mano a mano. Segunda razón por la que para Dios es tan importante este mensaje, ya lo hemos mencionado también, porque es la mano derecha del evangelio.
Mire lo que dice, todos son citas del Espíritu de Profecía. La obra médico-misionera, como es así también se le conoce, es la mano derecha del Evangelio. Es necesaria para el progreso de la causa de Dios. El poder salvador de la verdad se dará a conocer a medida que por medio de ella los hombres y mujeres sean inducidos a comprender la importancia que tienen los hábitos correctos de vida. Los hábitos correctos de vida son importantes. ¿Saben ustedes por qué? Porque primero de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado de forma irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros digamos que somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, todo lo que yo hago a nivel físico va a tener una trascendencia a nivel espiritual. Si yo tengo, por ejemplo, aunque no es el único aspecto, o sea, la dieta no es el único aspecto que tiene que ver con la salud y con el mensaje de salud. El mensaje de la Reforma Pro Salud, digamos que agrupa todos nuestros hábitos físicos, toditos ellos, desde hacer ejercicio, tomar agua, tomar el sol, vivir una vida temperante, descansar, todo eso forma parte. Y también tiene que ver con la manera en la que tratamos las enfermedades una vez que estamos enfermos. Que el parámetro que Dios dio para eso no son los químicos y fármacos a los que acude casi toda la población, lamentablemente, que ya vemos los escasos resultados que dan. No quiere decir que no haya que usarlos, solo que hay que usarlos infrecuentemente, o sea, en momentos puntuales. Pero para nuestra sanación, el Señor ha dejado primero leyes naturales y en segundo lugar ha dejado remedios sencillos. Y vamos un poquito, aunque esto no estaba incorporado en la presentación, pero he participado aquí de la escuela sabática, y mientras el maestro estaba explicando la escuela sabática, me vino a la mente hasta qué punto no somos conscientes de las herramientas que Dios nos ha dejado para poder escapar en gran medida de los tiempos de tribulación que están por venir. Y no solo que están por venir, sino que han venido, porque no hace mucho hemos estado todos, el mundo se paralizó, por ejemplo, porque vino una pandemia, un bichito de turno que le inmovilizó la vida a montones de personas. Se prometieron muchas vías de sanación que al final vimos que no sanaban. ¿Por qué? Pues porque sus fundamentos son diametralmente opuestos a los fundamentos de Dios. ¿Cuántas vidas no se salvaron solamente con hablar acerca de remedios sencillos en esos tiempos tan difíciles que vivimos? Porque solamente había que decir a las personas, por ejemplo, no tienes que temer de eso que está allá afuera. Tú no tienes que temer a ningún bichito de turno que esté ahí. Tú lo que tienes que hacer es blindarte poniendo o fortaleciendo tu sistema inmunológico, que es la mejor vacuna que Dios nos ha dado a todos los mortales del planeta. Pero claro, para que ese sistema inmunológico funcione, tenemos que respetar esas leyes naturales. Es la ley de causa y efecto, pero de eso apenas se hablaba. Entonces, nos asustamos cuando pasa algo así, primero, porque no conocemos estas verdades que son divinas, que son eternas y que son sumamente necesarias, y en segundo lugar, porque estamos fijando los ojos en mecanismos que prometen curar, pero no curan. Les decía que he estado pensando en lo de la escuela sabática mientras me estaba preparando para esta presentación, cómo Dios, porque al final insisto, negocios de Él, va hilando todas las hilachas de una madeja para que todo vaya en la misma dirección. Estábamos hablando en la mañana en la escuela sabática acerca de esos grandes acontecimientos que están por venir. ¿Saben qué? Yo no sé ustedes, pero yo les digo sinceramente, a mí no me asusta nada de eso. Nada de eso me asusta. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo tengo ahí un Salmo 91, porque yo tengo ahí un Salmo 23, que prometen bendición a nivel de protección. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que viven respetando las leyes de la salud. A mí me da igual lo que haga el Papa, a mí me da igual la ley dominical. A mí lo que me interesa es estar preparada ahora que todavía tengo tiempo, por ejemplo, saliendo de las grandes ciudades y teniendo terreno suficiente para sembrar mis alimentos. Da igual que venga una hambruna, yo estoy preparada para esto. Estoy preparada cuando conozco y practico este mensaje, primero, para no enfermarme, pero en segundo lugar, porque vivimos en un mundo de pecado. Y aún respetando las leyes de la salud me puedo enfermar. Pues para cuando eso me pase, yo tengo que conocer esos remedios sencillos que forman parte de la ley, de las enseñanzas de Dios, de los mensajes de salud, para poder, igual que en los tiempos de pandemia, cubrirme o digamos, mejorar mi situación de salud
sin necesidad de depender de un sistema farmacológico, médico-farmacológico, para el cual, dicho sea de paso, usted no es importante. De usted lo único que le interesa es su dinero. Eso que está allá afuera y que se nos vende, no, a ellos no les interesan como estemos nosotros en realidad. De hecho, son sistemas que la base de ellos, porque están basados en métodos, digamos, capitalistas, que lo que quieren es recuperar dinero de las personas. ¿Y qué les interesa? Pues, por ejemplo, crear una serie de medicamentos, entre comillas lo digo, que no curan nada, pero que hace que usted se mejore lo suficiente como para que usted se convierta en esclavo de ellos mientras los años que usted viva. Eso es sanación, eso no es lo que Dios quiere. Hay cosas, miren, hay un eslogan que me gusta mucho, que lo aprendí de un médico, porque hay médicos responsables que no son cristianos, pero que se dejan guiar por el sentido común. Y este médico, que se llama Alberto Martí Bosch, es un oncólogo pediátrico, que él dijo que él ya no iba a tratar más a sus enfermos de cáncer, niños, con los métodos convencionales, porque eran métodos que aportaban mucha toxicidad y muy poca efectividad. Él siempre dice así: estas conclusiones son sentido común, pero no siempre el sentido común es el más común de los sentidos. Y a día de hoy, lamentablemente, el sentido común cada vez es el menos común de los sentidos. Este mensaje de salud, como vamos a ver más adelante, pese a lo necesario que es increíble que no lo estemos predicando cada semana en nuestras iglesias. Porque vivimos en un tiempo en el que sabemos que Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto porque todo está mal y todo se va a poner peor. Si las cosas estuvieran bien, no haría falta de que Él viniera. Pero tiene que venir a poner organización en todo este caos. Y una de las cosas o una de las señales de la pronta venida de Cristo son las enfermedades. O sea, esto que pasó hace nada va a volver a pasar, pero a escala superior. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no nos centramos en la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios, nos ponemos en bandeja de plata delante de un enemigo que lo único que quiere es cosechar para muerte eterna a todas las almas que se lo permiten. Esto es la mano derecha del Evangelio. Miren, yo soy una persona diestra, o sea, utilizo mi mano derecha para hacer todas mis labores cotidianas. Si yo tengo, Dios no lo quiere, un accidente y me quedo sin mi brazo derecho, podré seguir haciendo mis labores porque aprenderé a hacerlas de otra manera, pero se me va a dificultar. Lo mismo pasa con un evangelio que se predique sin su brazo derecho, que es el mensaje de salud. Obtenemos resultados, pero no todos los resultados que podríamos obtener, porque estamos predicando un evangelio mutilado. El mensaje de salud es el brazo derecho del evangelio. Eso quiere decir que es una pieza fundamental para que esta misión que tenemos, que Dios nos ha encargado, pueda tener realmente éxito. Y hay una aclaración muy importante que les quiero decir. Fíjense que es el brazo derecho del evangelio, no el evangelio en sí. Nosotros no podemos pensar que el mensaje de salud es el mensaje central de nuestra iglesia, no, señor. El mensaje central es predicar a Cristo que fue crucificado y también resucitado para darnos esperanza a nosotros. Pero este es el mensaje que abre el camino para que esto sea posible. Eso lo vemos, por ejemplo, en la historia en la Biblia del paralítico de Betesda. Estaba aquel hombre en aquel estanque pensando, como a día de hoy también pensamos, que por solo moverse unas aguas y si lo introducían en ese estanque él iba a ser sano. De alguna manera nosotros a día de hoy también pensamos así, que aquellos que nos prometen, pues esos métodos convencionales de sanación nos van a curar. Pues aquel hombre estaba ahí y Cristo lo primero que hizo cuando llegó a él, que yo me imagino la escena, el pobre hombre tirado, y viene Jesús y lo mira y le dice: ¿quieres ser sano? Yo me imagino que él diría: menuda pregunta, pues por supuesto que quiero ser sano, por eso estoy aquí. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? O sea, le digo, deja todo eso, o sea, obedece, eso es lo que tienes que hacer. O sea, primero lo curó y después le dijo, obedece, para que no te venga algo peor. Después le predicó. Primero le curó y después le predicó. Esos métodos son los mismos que tenemos que seguir nosotros usando a día de hoy, sin poner el mensaje de la salud como el tema central, porque no lo es, solo es una herramienta. Por eso dice abajo, conducida correctamente, la obra pro salud
es la cuña de entrada que abre el camino para que otras verdades lleguen al corazón. Perdón, por eso yo les decía que estamos haciendo esfuerzos en todas las iglesias. Yo suelo viajar bastante, me invitan mucho a dar este tipo de presentaciones porque es increíble, pero hay pocos obreros predicando el mensaje de salud con esta dimensión espiritual, con lo importante que es. Y donde quiera que llego hay enfermos y las iglesias están medias vacías. Las iglesias están medias vacías. Y yo siempre miro el panorama y yo digo, Dios mío, pero con una herramienta tan poderosa que nosotros tenemos, ¿cómo es que estamos así? Y les voy a confesar desde aquí. ¿Saben ustedes? O sea, la conclusión a la que yo llego, a lo mejor ustedes no llegan a la misma conclusión. Yo no he venido aquí a entretenerlos, yo he venido a compartir con ustedes la palabra de Dios, porque queda poco tiempo y tenemos que echar mano de todas estas verdades para mejorar nuestra situación. Ustedes saben por qué este mensaje no se está predicando a voz en cuello, ni siquiera se predicó así en los tiempos de pandemia. ¿Saben por qué? Pues porque lamentablemente la mayor parte del liderazgo de las iglesias no practica este mensaje. Entonces hay una confrontación de intereses. ¿Y qué se prefiere hacer? Pues callar. Pero hay un versículo en la Biblia que dice bien claro que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y se ha levantado allá afuera toda una tendencia de personas que no tienen las motivaciones de nosotros, levantando un mensaje de salud que tiene que ver con vivir un estilo de vida saludable. Yo recuerdo cuando yo vine, porque soy nacida en Cuba, pero he vivido la mayor parte de mi vida en España, llevo aquí 10 años, 11 años hace que estoy aquí, pero cuando yo vine de España mi hijo tenía 6 añitos. Y yo vine cargada con maletas de comida porque en Europa hay mucha educación con respecto al estilo de vida saludable. Y Estados Unidos tiene pues fama de, por ejemplo, la dieta americana, que ya sabemos lo que es. Así que como yo venía con mi hijo y somos veganos y todo, yo dije, bueno, voy a llevar mucha comida, porque estos americanos nos van a matar de hambre a nosotros allí, yo no sé qué me voy a encontrar. Cuando esa comida se me acabó, pues lo pasé mal, porque aquí, sobre todo para mi niño, no encontraba comida, no encontraba. Tengo un amigo allá, o sea, comida saludable. Tengo un amigo en España que él es naturópata y dietista, un hermano de la iglesia que ha sido mi maestro, Juan Torrontegui se llama, y yo llamé a Juan por teléfono, él es español, y le dije, Juan, mándame comida porque el niño se me va a enfermar. Y me acuerdo que Juan me miró y me dijo, a ver si lo entiendo bien, estábamos hablando por videocámara. Tú te acabas de mudar a otro continente y tú pretendes hacer la compra en este continente para que yo te la mande allá. Busca que allí tiene que haber. Miren, ustedes no saben cuánto trabajo me encontró, o sea, pasé hasta que encontré el primer Whole Foods allá en Miami. No había, pero ¿saben qué? Llevo aquí ya 11 años y 11 años después yo voy, por ejemplo, a Walmart y me encuentro gamas de alimentos sanos de todo tipo. ¿Por qué? Pues porque ha habido un despertar social de gente que no son de nuestra iglesia y que están más abiertos a obedecer este mensaje que nosotros mismos, siendo nosotros depositarios de una joya así. Y a día de hoy, yo voy, por ejemplo, a Walmart, yo voy a Publix y encuentro todo tipo de alimentos que cuando yo vine hace 11 años no había. Y eso va creciendo porque ha habido un despertar social, sobre todo después de la pandemia. Ha habido un despertar social incluso en nuestras iglesias, pero siguen ganándonos, sacándonos ventajas a los de afuera. Hay un versículo en la Biblia que dice que los últimos serán los primeros. Y en este sentido, la gente está más abierta a seguir este mensaje, la gente de afuera, que lamentablemente la gente de nuestras iglesias. Muchas veces cuando hago estas presentaciones, alguna que otra persona se levanta un poco tratando de argumentar de manera contraria a lo que se está enseñando. Y yo siempre digo lo mismo, yo no soy el Espíritu Santo. Mi misión es informar, pero Dios nos da libertad de seguir o no los consejos que nos da. Ahora bien, yo he aprendido que todo lo que viene de Él es para bendición. Yo he aprendido a obedecer a la primera. Primero obedezco y después pregunto. El mensaje de la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del Evangelio, por lo que jamás debe ser presentado separado de él. Pero yo estoy aquí para decirles a ustedes no solo la manera de vivir de forma saludable para no tener gastritis, para no tener obesidad, para no tener un problema de osteoporosis, sino también y sobre todo para que entendamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él nos ha dado este mensaje para que nosotros podamos poner todos nuestros sentidos,
todas nuestras capacidades en armonía con lo que Él quiere. Esa es la dimensión espiritual de este mensaje. Tercera razón por la que este mensaje es tan importante, pues porque ayuda a conseguir el máximo desarrollo físico, mental y espiritual. Miren, yo cogí, que está dividida en 2 diapositivas, para poder explicarle este punto 3, este párrafo, esta porción también del espíritu de profecía. Y se la voy a leer, es un poquito larga, pero se la voy a leer. Se la voy a leer porque es importantísimo, es fuerte, pero es importantísimo. Si hay alguien que quiera reclamar, tienen que ir a reclamarle a la hermana Guay, no a mí, por eso lo estoy mandando así. Yo solamente estoy siendo una portavoz. Miren lo que dice aquí. El Señor ha permitido que la luz brillara sobre nosotros en estos últimos días para que la oscuridad y las tinieblas que se han estado juntando en las pasadas generaciones debido a la complacencia pecaminosa pudiera ser en cierto grado despejada. Y fíjense que ella dice pudieran ser en cierto grado despejadas. ¿Saben por qué? Porque en realidad hemos llegado tan lejos como raza humana que nunca vamos a poder tener, estando en esta tierra, una salud plena, pero sí vamos a poder tener mejor salud. En ciertos grados despejadas, y para que el tren de los males que han resultado debido a la intemperancia en comer, en el beber y en todos los hábitos físicos pudiera ser disminuido. El Señor proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu y práctica, y en que sus hijos no fueran inducidos con tanta facilidad a la idolatría, mancillándose con las corrupciones prevalecientes de su época. Es el propósito de Dios que los padres creyentes y sus hijos se presenten como representantes vivos de Cristo, candidatos para la vida eterna. Todos los que son participantes de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible, y yo les pregunto, ¿qué quiere decir que es imposible? ¿Qué significa la palabra imposible? ¿Qué significa la palabra imposible? ¿Me pueden decir? A ver. ¿Qué significa la palabra imposible? Que no puede ser, que jamás se va a lograr. Miren lo que dice aquí. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Es imposible, porque no podemos ir en contra de nuestra naturaleza y pretender que vamos a vivir una vida de santificación. Es imposible. Son conceptos diametralmente opuestos. Aunque, insisto, la reforma pro salud no solo tiene que ver con comida. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Dios ha permitido que la luz de la reforma pro salud brillara sobre nosotros en estos días finales para que andando en la luz escapemos de muchos de los peligros a los que estaremos expuestos. Satanás está obrando con gran poder para inducir a los hombres a dar riendas sueltas al apetito, en todo sentido, no solo de la comida, a gratificar la inclinación y a gastar sus días con descuidada insensatez. Presenta las atracciones de una vida de disfrute egoísta y de complacencia sensual. La intemperancia absorbe las energías tanto de la mente como del cuerpo. El que es así vencido se ha colocado en el terreno de Satanás, donde será tentado y molestado y finalmente dominado a gusto por el enemigo de toda justicia. A fin de preservar la salud se necesita la temperancia en todas las cosas. Temperancia en el trabajo, temperancia en el comer, temperancia en el beber. Nuestro Padre Celestial envió la luz de la reforma pro salud como protección. Oigan las palabras, como protección. No es un mensaje para hacernos la vida difícil, sino para protegernos. A ver, me he perdido. Nuestro Padre, como protección contra los males resultantes de un apetito degradado, a fin de que los que aman la pureza y la santidad sepan cómo usar con discreción las cosas buenas que Él ha provisto para ellos, y a fin de que por el ejercicio de la temperancia en la vida diaria puedan ser santificados por medio de la verdad. Téngase siempre presente que el gran objetivo de la reforma higiénica de salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, del alma y del cuerpo. Ese es el objetivo primario de la reforma pro salud, por encima de que tengamos salud física, porque al final la salud física no es más que una consecuencia de vivir en obediencia a las leyes naturales. Cuarto punto, el mensaje de salud nos ayuda a mejorar el carácter, y vuelvo a decir lo mismo, aunque ahí está representado un corazón con frutas
tenemos que saber que el mensaje de salud no solo tiene que ver con la comida. Si usted come sano pero no duerme temprano, no hace ejercicio, también se va a enfermar. No solo tiene que ver con la comida. Dice, hay pocos que se han dado cuenta lo suficiente como para comprender cómo sus hábitos de alimentación y todos los hábitos físicos tienen que ver con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. Es un mensaje que Dios nos ha dado como herramienta para que ese proceso de santificación al cual todos hemos sido llamados y sin santidad nadie verá a Dios, pueda ser una realidad. Quinto punto por el cual es tan importante este mensaje para Dios, pues porque hace que nuestro trabajo para Él sea más efectivo. Por eso nos dice la parte 2, no se lo voy a leer todo. Todos deben esmerarse por conservar el cuerpo en la mejor condición posible para que puedan ofrecer a Dios un servicio perfecto y llevar a cabo sus deberes tanto en el seno de la familia como en la sociedad. Punto número 6. Esto es el punto de partida del reavivamiento. Fíjense, desde que yo conozco la iglesia adventista, y no hace mucho que la conozco, bueno, sí que hace ya unos cuantos años, hace como unos 17 años que conozco este mensaje, pero siempre he escuchado hablar de reavivamiento y reforma. Y yo sinceramente el reavivamiento y la reforma no lo veo llegar nunca, nunca lo veo llegar. Todo lo contrario, cada vez vamos a peor. ¿Pero por qué? Porque no estamos siguiendo el modus operandi que el Señor dejó. Miren lo que dice aquí, combinar la obra médica misionera, que es el mensaje de salud, con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hacer esfuerzos metódicos y organizados para sacar a los miembros de la iglesia del nivel de inactividad en el que han estado durante años. Enviar a iglesias obreros que viven de acuerdo a los principios de la reforma pro salud y que comprendan la necesidad de dominar los apetitos. No son los apetitos de comida, es apetitos en sentido general que vayan contra natura. Pues de lo contrario, miren lo que dice aquí, serán una trampa para la iglesia. O sea, si la iglesia está llena de personas que irrespetan este mensaje, se convierte en una trampa para ellos. No les permiten avanzar. Ven entonces si no penetrará el aliento de vida en nuestra iglesia. ¿Queremos reavivamiento? No nos queda más que seguir las pautas que el Señor nos ha dado. Y el Señor primero sanaba y después predicaba. Pero no se puede dar lo que no se tiene. Es un mensaje, insisto, que debemos conocer, que debemos practicar y entonces lo debemos enseñar. Punto número 7. Prepara al pueblo para la segunda venida de Cristo. Miren, una cosa que yo he escuchado decir, en primer lugar le voy a decir lo siguiente. Yo no sé si yo amo tanto este mensaje porque yo vengo del mundo. Yo conocí al pastor de esta iglesia, que él es primo hermano del padre de mi hijo, cuando yo ni siquiera era cristiana. Yo conozco todo este mensaje por él. Y resulta que yo soy además hija de médicos, pero de médicos que no son de la iglesia. En mi familia solo de la iglesia somos mis 2 hijos y yo, nadie más. Y cuando yo conocí este mensaje, que yo empecé a leer, por ejemplo, los libros del espíritu de profecía, porque yo soy bastante estudiosa por naturaleza, y siempre pensé, si yo voy a pertenecer a una iglesia, como si voy a pertenecer a cualquier institución, yo tengo en primer lugar que saber en qué creen esa gente, porque yo no voy a ir a estar quebrando sus leyes o sus normativas. Por lo tanto, cuando yo regresé a España, porque lo conocí a ellos en un viaje que di a Cuba, viviendo en España, me compré la Biblia en varias versiones y me compré todos los libros en español de Elena G. de White. Y me empecé a estudiar todo aquello como si fuera una carrera universitaria. Porque yo dije, yo tengo que saber en qué voy a creer. Porque no, ya les digo, ¿cómo puedo pertenecer a una institución y si yo no conozco las pautas de esa institución? Que eso es absurdo, porque entonces después voy a estar en montones de problemas. Y cuando yo leí todos esos libros, yo solo pensaba, Dios mío, con esta información tan valiosa, ¿cómo es que no se practica a un nivel mayor? Porque a mí para mí fue conocer todo este mensaje y creo que por eso lo predico con tanta pasión, porque yo no suelo decir cosas que yo no practique. Para mí fue un volver a empezar. Tuve que dejar de lado montones de prácticas que yo tenía porque comprendí y el Espíritu Santo me convenció porque permití que así lo hiciera, que como yo lo estaba haciendo no era correcto, que había una mejor manera de vivir.
y comprendí más. Yo dije, si de verdad se quisiera, o sea, que las personas vengan a las iglesias, es importantísimo que este mensaje no solo, insisto, lo conozcamos nosotros, sino que lo prediquemos, porque no hay manera más fácil de atraer a las almas para Cristo que esta. Prepara a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Miren, cuando estaba en Miami, viví 8 años en Miami, vine de Valencia, España, para Miami, y hace 3 años me mudé a Leyva. Cuando yo estaba en Miami, era directora de salud de una iglesia grande de ahí. El director de obras misioneras de aquel lugar, cuando yo llegué y empecé a enseñar estas cosas en las iglesias, por como que él me rechazó. Él estaba revolcado con su barbita y yo pensaba, eso es lo que significa. No le caí yo bien, pero no por mí, sino por el mensaje. Yo lo entiendo. Pero he aprendido a ser prudente y paciente y a orar por las personas así. Él siempre lo cuenta, él se llama Miguel Ángel Aragón, él siempre cuenta que Dios le permitió que le pasara lo que les voy a contar. Resulta que él era reacio al mensaje y le dio un dolor de vesícula, que él dice que eso fue como tener un bebé. Yo no sé, nunca lo he tenido, pero él dice que es el mayor dolor que uno se puede imaginar. Él a día de hoy anda con sus piedritas de la vesícula que le sacaron como testimonio, siempre las tienen en los bolsillos cuando va a la iglesia. Y él dice que Dios permitió que a él le diera aquel dolor para quebrantarlo, para abrirlo, para que él abriera los ojos, para que comprendiera, porque con la misión que él tenía, siendo director de obra misionera de aquella iglesia, si nos uníamos los dos frentes, íbamos a poder, con la ayuda de Dios, traer muchas almas para la iglesia. Y así fue. Cuando él salió de aquel hospital, que yo ni me enteré que él estaba ahí, me llamó y me contó lo que había pasado. Y me decía, Dios ha permitido esto para que nos unamos. Y así hicimos. Empezamos a orar y nos unimos. Unimos el área de salud con la obra misionera, porque el mensaje de salud es el brazo derecho del evangelio. Amén. Eso trajo consigo que empezáramos a dar montones de conferencias de salud cada sábado en la iglesia. Y además de eso, una vez al mes, los domingos, hacíamos cursos de cocina vegana para la comunidad. Miren, aquella iglesia de Miami es una iglesia grandota. Ahí no cabía un alma. Los días de los cursos de cocina eran tan reconfortantes, porque se acercaban a mí, por ejemplo, personas y me decían, ¿sabes quién está aquí? Está el gerente de mi compañía. Aquí está mi suegra que no le interesa la iglesia, pero quiere aprender a vivir sano. Aquí, lindo, la iglesia llena. ¿Por qué? Pues porque puede que el evangelio en un principio no le interese a las personas, pero cuando uno le presenta de manera inteligente, y eso lo dice la hermana Ángel de Guay, respetando los tiempos de las personas y los criterios de las personas, sin imponerse, recordando que nosotros solo estamos llamados a informar, que quien convence es el Espíritu Santo, no nosotros, y dándole espacio a cada uno, y esas personas ven que por esos sencillos consejos empiezan a mejorar cada vez más su estilo de vida y empiezan a mejorar como consecuencia su salud, automáticamente te dicen, ¿dónde aprendiste eso? Y ya te habrán respuesta, no lo aprendí en la Biblia, mi iglesia, de verdad. La Biblia enseña eso, por eso es que dicen que es el brazo derecho de Dios. Esto lo he vivido muchas veces. Recuerdo cuando vivía en Miami, mi hijo no va a la escuela convencional, es homeschooler, él estudia en casa. Pero por las tardes siempre lo llevaba a hacer actividades. Y siempre iba a la piscina en Miami Springs, allá donde yo vivía. Y resulta que yo me sentaba siempre con mis libros, porque soy escritora, sacando notas, leyendo y estudiando. Y las mamás que estaban allí se acercaban a mí y me decían, ¿qué siempre estás estudiando? Y yo ahí aprovechaba, ese es el anzuelo. No es que soy escritora, pero enseño estilo de vida saludable, estoy sacando notas para mis libros, para mi conferencia. De verdad, estilo de vida saludable, que ahí enseña. Ay, pues yo tengo un dolor de cabeza siempre, me duele la barriga, me duele aquí, que si quiero bajar de peso. Le das unos cuantos consejos que son remedios sencillos, esas personas empiezan a mejorar y enseguida se interesan por el paso siguiente. Y cuando venía el paso siguiente, ya no era yo la de la misión, yo llamaba a ese Miguel Ángel Aragón o al pastor de la iglesia y le decía, ¿sabe qué? Esta persona quiere recibir estudios. Es así, es la ley de causa y efecto. Miren, un punto muy importante y ya estamos terminando con esto. Este mensaje de salud evita enfermedades. Evita enfermedades.
La enfermedad es una consecuencia de vivir de manera divorciada con esas leyes naturales. Miren lo que dice aquí. Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra Constitución y estas leyes Él las ha implantado en nuestro ser y son divinas, y por cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. Miren que esto que es fuerte. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse. Fíjense los términos que utiliza, porque literalmente nos despedazamos cuando no vivimos este mensaje de salud. Y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, buscan o mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas o medicamentos. Hay lo que se conoce como efectos iatrogénicos. Eso es un término que se utiliza en el mundo de la medicina. Iatrogénicos son los efectos secundarios que traen consigo los fármacos. No hay un solo fármaco que cure nada. Si usted está escuchando esta presentación, y porque también se está transmitiendo en vivo y no se sabe nunca, quien lo va a ver, quiero aclarar algo para que no haya una mala interpretación. Si usted está viendo esta presentación y toma fármacos, quiero que usted sepa que usted no puede dejar de tomar sus fármacos. Eso no es así. Uno tiene que ir incorporando ese estilo de vida saludable, y en la misma medida que usted ponga su fuerza en eso y todas sus ganas de verdad, y la mano de Dios vaya actuando por su misericordia, entonces su organismo va a empezar a responder de forma más favorable y ya usted no va a necesitar tantos fármacos, pero será su médico quien poco a poco le vaya bajando esa dosificación hasta que, si Dios lo permite, ya no lo tenga que utilizar. Esto es importante aclararlo. Miren, hay leyes, como les decía, naturales. En la misma medida en la que nosotros obedezcamos esas leyes, esas enfermedades van a revertir. Vamos a poner un ejemplo, el cáncer. ¿Qué cosa es el cáncer? Pues el cáncer no es más que una mutación, un cambio que hacen las células. Dios nos constituyó con aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos, y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Para que esas células funcionen bien, hay 4 funciones básicas que tienen que realizar. Una es nutrirse, la otra es oxigenarse, la otra es hidratarse y la otra es limpiarse. Resulta que nosotros hemos asumido un estilo de vida que es ensuciante, que es acidificante. De ahí que se haya puesto tan de moda lo que se conoce como desintoxicación. Los jugos verdes y todas esas herramientas no son más que para limpiar el cuerpo de toxina, limpieza de colon, todo eso que oímos ahora. El problema está que el estilo de vida que quebranta esas leyes naturales que vimos al principio hace que dentro de nuestro organismo entren más toxinas que la que los órganos de limpieza que Dios nos ha dado, como es el colon, como es el hígado, son capaces de drenar al exterior. Como consecuencia, el medio interno de las células, que debería ser, por ejemplo, tener un pH ligeramente alcalino, eso quiere decir que no haya mucha acidez dentro de nosotros, cambia. Y las células, que son seres vivientes, pueden actuar de diferentes maneras dependiendo del individuo. Una de las maneras que tienen de actuar es mutando, es cambiando. ¿Por qué cambian? Pues porque el medio interno, la casita donde ellas vivían, cambió las condiciones. Entonces ellas, como no quieren morir, pues lo que hacen es transformarse, y eso es el cáncer. Por eso se dice que al cáncer hay, por ejemplo, que matarlo de hambre. ¿Ustedes no han oído decir eso? Sí. ¿Por qué hay que matar el cáncer de hambre? Pues porque si yo lo asedio, no dándole de comer a aquello que lo fortalece, por ley natural, pues él se empieza a debilitar. Por eso hay tantas personas, y de hecho, aprovecho para decirles que Dios a nosotros, como pueblo adventista, no nos mandó a hacer grandes hospitales. Eso no fue lo que Él nos mandó a hacer. Él nos mandó a crear sanatorios. Eso lo tienen en el libro Mensajes Selectos, tomo 2. Sanatorios donde, que al igual que en los tiempos en los que Dios le dio a ella el mensaje de salud, pudiéramos atender a los enfermos con remedios naturales. Miren la paradoja de los seres humanos. Vamos a volver un momentito a la pandemia. Una enfermedad infecciosa de un virus que realmente era fuerte. Pues resulta que, por ejemplo, tomar el sol, respirar aire puro, son remedios naturales, son leyes de salud. ¿Cuáles fueron las directivas que se dieron?
Todo el mundo cerrado en su casa. Nadie salga, nadie, y viendo mucha tele para ver las noticias, que lo que hacían era atribular el alma más a las personas que estaban bloqueadas por miedo. Y cuando las personas tienen miedo, ¿saben entre otras cosas qué pasa? Que el sistema inmunológico se debilita. Y ese virus, que es además oportunista, pues se aprovecha de ese sistema inmunológico debilitado, y era cuando pasó, yo no sé ustedes, pero yo perdí muchísima gente, hermanos de la iglesia muy queridos para mí de Miami, pero que eran reacios a obedecer este mensaje. Y era paradójico ver, por ejemplo, para que ustedes vean hasta qué punto es importante entender esto, porque las situaciones se van a repetir. Por ejemplo, cuando nosotros vinimos para acá, nos mudamos para Leyland 4 días antes de que cerraran Miami. Dios tuvo misericordia de nosotros, porque vivimos en un paraje muy natural y no sufrimos las consecuencias de la pandemia como allá. Y yo recuerdo que antes de venir para acá empezaron, por ejemplo, a mermar los abastecimientos, empezó a faltar comida en el mercado. Uno iba y había estanterías vacías. Y mi hijo me dice en Miami: mamá, tenemos que apurarnos para ir, que está faltando, mira las noticias. Y le dije: ¿sabes qué, hijo? No te preocupes, nosotros podemos ir de último, que de lo que nosotros comemos van a estar las estanterías llenas, ya verás. Cuando llegamos al supermercado, mire, a nosotros nunca nos faltó de nada. Estaban vacías, por ejemplo, el arroz blanco, el pan blanco, los pasteles, los helados. Yo decía: madre mía, pero la gente que está haciendo en su casa. Las pizzas vacías, estaban las carnes. Yo recuerdo un hombre saliendo, me decía: no hay huevo. Yo pensando: qué bueno que no hay, porque al final están llenos de antibióticos y de cosas. Ah, pero tú ibas a las estanterías de arroz integral, de pan negro, de carnes veganas, estaba todo. ¿Era así o no era así, Yare? Llenan las estanterías, no faltó nada, porque vivimos en un mundo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces uno dice: bueno, y en plena pandemia resulta que la gente se mete en casa, no abren las ventanas para coger sol, no hacen ejercicio, están mirando lo que les estresa y les debilita el sistema inmunológico, encima comiéndote toda esa comida. Pero ¿cómo no vamos a estar como estamos? Y después le echaron la culpa a la vacuna, que los que no se vacunaban, como decía ahorita, a mí a veces me llamaban y me decían: ¿usted está vacunada? Y yo: sí, por supuesto, desde que nací. Mi vacuna se llama sistema inmunológico, esa es la única en la que yo creo. Pero para que ese sistema funcione bien, yo tengo que vivir respetando las leyes naturales. Es la ley de causa y efecto. Es muy importante que tengamos esto, es muy importante que asumamos un estilo de vida saludable, porque realmente el panorama no pinta nada bueno. Hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes, pero ya por el tiempo vamos a ir terminando. Yo solo sé que con el precioso mensaje de salud que nosotros tenemos, el pueblo adventista de séptimo día debería ser el más sano. Amén. Debería ser, pero bueno, de nosotros depende. Miren este versículo, Éxodo 15:26. Resume el mensaje de salud. Todos conocemos y repetimos la última parte: yo soy Jehová tu sanador. Pero resulta que las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Y miren lo que lo antecede a esta bendición que Dios nos quiere dar. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Y solo después de eso, ¿qué dice? Porque yo soy Jehová tu sanador. Así que si nosotros decidimos coger la última parte del versículo, pero obviar todo lo demás, estamos fritos, porque no es así como funciona. Y nos añade la hermana Guay: trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas pasadas, porque jamás vamos a funcionar si no respetamos las leyes de la salud. Por último, este mensaje es un instrumento de salvación que ayuda a mejorar al mundo y a santificar a su pueblo, porque todo lo que nosotros hagamos a nivel físico va a tener una repercusión a nivel espiritual. Miren, les decía al principio que esto es un mensaje profundamente impopular, y no es algo que diga yo, hasta el presidente de la conferencia adventista, Ted Wilson, lo decía, pero ahora comentaremos eso. Y lo cierto es que, como se nos dice en este libro, inspirado también, el dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud, y como resultado, Dios es deshonrado con una gran falta de espiritualidad. Hay otra cita que dice que hay momentos, cita del Espíritu de Profecía, en los que, por ejemplo, va a haber una reunión de junta,
para tomar decisiones importantes en cuanto a la iglesia. Pero resulta que a esa junta entraron, pues, los líderes que tienen que entrar después de, por ejemplo, a veces dar un almuerzo en lo que se han comido media tarta, un pastel lleno de azúcar refinado, lleno de grasa, lleno de mantequilla. ¿Cómo el cerebro va a funcionar bien? Entonces la cita dice que en estas reuniones de junta, donde se debería decir sí y amén, se dice no. ¿Por qué? Porque esto no está funcionando bien. Porque he llenado mi cuerpo, mi organismo, de elementos que lo que hacen es inflamar, intoxicar la sangre, y esa sangre inflamada e intoxicada está irradiando mi cerebro, que es el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con el Espíritu Santo y para hacer lo correcto. Pero si esto no está bien, porque el combustible que metí en mi cuerpo no es correcto, pues ahí está la sombra, la rebelde espiritualidad. Vuelvo a lo mismo, es la ley de causa y efecto. Y aquí tenemos a Ted Wilson que nos dice: cuando el mensaje adventista de salud, que tanta gente de corazón honesto en el mundo están adoptando, se hace sin ningún efecto o es considerado como un legalismo o un fanatismo, en vez de un glorioso regalo de un Creador amoroso, algo está trágicamente mal. Él no dice algo está mal, dice algo está trágicamente mal. ¿Saben ustedes por qué? Porque siempre, siempre, siempre la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. Y todos necesitamos restaurar nuestra alma. Vamos a terminar, no le voy a leer esto, es que es mucha información. Quiero decirles esto y terminar con un versículo bíblico. Al final, este mensaje de salud que debemos levantar tiene enseña dos grandes lecciones. En primer lugar, dominio propio, que es el freno para dejar de hacer lo malo. Y en segundo lugar, la fuerza de voluntad, que es el acelerador para empezar a hacerlo. Termino con estos versículos. Sé que es un mensaje que es impopular, sé que nos cuesta, porque ya les digo, trae consigo la necesidad de abandonar hábitos que, aunque sabemos que no son correctos, no estamos dispuestos a abandonar. Por lo tanto, Dios nos presenta sus verdades, pero como Él es un caballero, Él no nos va a forzar ni a creerlas, ni a obedecerlas, ni a seguirlas. Cada uno tiene libertad de hacer lo que entienda. Yo he aprendido que siempre gano obedeciendo a Dios. Él dice: yo estoy aquí y llamo. Yo voy a tocar la puerta y voy a llamar, te voy a presentar esta verdad. Si tú abres, si tú la aceptas, pues yo entraré y voy a comulgar contigo. Si no, me retiro sencillamente y me iré a otra puerta. Pero recordemos que su deseo es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.